hermanos, que el Señor te bendiga. El Señor los bendiga. La gracia, la misericordia y el amor del Señor reposen en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Recibe un saludo muy afectuoso, un abrazo a la distancia de la Iglesia de San Luis Potosí. El día de hoy es un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes con una reflexión basada en la palabra del Señor. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, a que escuches con todo tu corazón, con todo tu entendimiento esta palabra, porque es importante. La palabra del Señor se cumple en nuestras vidas conforme a su voluntad y es agradable poder escuchar la palabra del Señor en todo momento. Yo te invito que el día de hoy abras tu Biblia y juntos aprendamos un poquito más de lo que el Señor quiere compartir con nosotros el día de hoy. El mensaje para esta mañana se llama Una iglesia bendecida, una iglesia que trabaja y da resultados. Quiero que me acompañes por favor a las Escrituras. La lectura del día de hoy se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 a 9. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Voy a leer esta palabra en voz alta y tú me sigues en tu Biblia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios bendiga su santa y su preciosa palabra. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te amamos, Señor, y te alabamos. Y en esta hora yo quiero bendecirte y con todo mi corazón manifestarte mi gratitud por tu palabra. Manifestarte mi gratitud porque tenemos la libertad de leer y de aprender de ti a través de tu palabra con libertad y sin temor alguno. Te agradecemos, Señor, por esta hora y por este momento de reflexión. Te doy muchas gracias por la vida de cada uno de estos mis hermanos en la fe que van a escuchar tu palabra. Los pongo en tus manos, oh Señor, porque sé que tu palabra no vuelve a ti vacía y porque sé que tú tratarás con el corazón de cada uno de ellos conforme el propósito que tienes para sus vidas. Guárdalos en tu amor, en tu cuidado, Señor. Bendíceles, prospérales, que no les falte absolutamente nada, que puedan ser bendecidos a manos llenas para que puedan compartir esas bendiciones y que sus caminos siempre sean agradables a ti. Quédate con nosotros en esta hora, Señor,
Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, pues vuelvo a decirlo, es un gusto para mí poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Y pues hoy quiero bendecirte, quiero encomendarte en las manos de mi Dios Todopoderoso. Estoy muy contento porque me estoy dirigiendo a una iglesia que es muy bendecida, una iglesia que está llena de vida, una iglesia que es pujante y que se ha sabido mantener a través del tiempo y a pesar de cada uno de los problemas y adversidades que se han presentado. Aquí sigue la iglesia. La iglesia de Cristo está en pie. La iglesia de Cristo continúa. Considero que esta iglesia ha sido muy bendecida y no le falta absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios se ha agradado de esta iglesia. Sí, hermano, hermana, Dios se ha agradado de esta iglesia, Dios se ha agradado de ti. Sin embargo, esta iglesia necesita seguir moviéndose conforme a la voluntad del Señor. Necesita seguir adelante independientemente de las dificultades, adversidades que se puedan estar presentando o que se vayan a presentar. La iglesia de Dios no teme a las adversidades. La iglesia de Dios se afirma en la palabra. La iglesia de Cristo está unida. La iglesia de Cristo es bendecida para poder bendecir, para poder trabajar y para poder ser una novia agradable para Cristo. Quiero recordarte, querida hermana, querido hermano, que al día de hoy estamos un día más próximos a la venida de Cristo. Y es un motivo por el cual debemos alegrarnos y decirle, sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están deseando que venga el Señor? Sin embargo, también tenemos que cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a llegar a ese glorioso momento? ¿Tenemos ya preparadas nuestras obras para que sean probadas? Podemos decir con confianza, Señor, yo he trabajado para ti, prueba mis obras. O todavía no tenemos nada y estamos ahí con la incertidumbre de que tal vez podemos llegar con las manos vacías ante su presencia. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Es la parábola, de los talentos. Voy a leerla y te voy a pedir que me sigas en tu Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. La palabra del Señor dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes,
he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Qué duro, hermanos, qué duro. Sí, fíjate que, bueno, con el correr del tiempo, el hombre de la parábola regresó para hacer cuentas con sus siervos. Y bueno, según lo que acabamos de leer, el primer siervo ganó otros 5 talentos para tener un total de 10. El segundo siervo ganó otros 2 para tener un total de 4. Pero ¿qué pasó con el tercer siervo? Absolutamente nada. No hizo absolutamente nada, sino que fue y escondió el talento. Cuando su señor hizo cuentas con ellos, a este último siervo lo catalogó como malo y negligente. Le quitó el talento y lo dio al siervo que tenía los 10 talentos. ¿Cómo andas tú con los talentos que te ha entregado el Señor, hermano, hermana? Miren, hermanos, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo y como parte del cuerpo glorioso de Cristo, tenemos una responsabilidad bien grande, grandísima, porque hemos recibido bendiciones, hemos recibido talentos que necesitamos utilizar sabiamente y para la expansión del reino de Dios. La pregunta para ti, hermana, hermano que me escuchas, es, ¿estás trabajando actualmente con esos talentos que el Señor te dio? La pregunta para la iglesia es, ¿la iglesia en su conjunto está trabajando hacia el interior de tal manera que ese trabajo interior se refleje en lo exterior? ¿Qué quiero decir con trabajo hacia el interior, hermanos? No me refiero a actividades para los miembros de la iglesia. Me refiero a la unidad. Está la iglesia unida de tal manera que puede trabajar con el mismo objetivo hacia el exterior. Déjame te digo que ambos aspectos son muy importantes y no se pueden dejar de lado. Son los dos. Así como el cristiano, como persona, como ser humano, debe reflejar, debe respaldar sus palabras con su vida, la iglesia también debe respaldar su trabajo con su vida interna. Tal vez ya sabes que Corinto, la ciudad de Corinto, era conocida por su alto índice de inmoralidad.
por su alto índice de idolatría. Y la iglesia estaba plantada en un centro lleno de maldad, de prostitución y de prácticas desagradables al Señor. De hecho, hay personas que han comparado la ciudad de Corinto con la ciudad de Las Vegas en nuestros días, en nuestro tiempo. ¿Cómo se le llama a la ciudad de Las Vegas actualmente, hermanos? La ciudad del pecado. No sé, hermanos, a mí me daría mucha vergüenza vivir en una ciudad que se le conoce como la ciudad del pecado. Bueno, pero hay algo más, hay algo que tal vez no has notado, a lo mejor sí, pero el día de hoy quiero recalcarlo en la lectura que hicimos de Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia sumamente bendecida y estaba puesta en ese lugar como un faro, un gran faro para alumbrar en la oscuridad y ser guía del pecador hacia Cristo. Para eso estaba tan bendecida la iglesia, para que pudiera trabajar, para que pudiera alumbrar. Lamentablemente, estaba desperdiciando todas las bendiciones y dones que había recibido. Debía de ser un centro de restauración, un centro de descanso para el pecador de la ciudad de Corinto. Sin embargo, estaba inmersa en problemas internos muy grandes que el apóstol Pablo señala claramente. Fíjate que dice la escritura en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahí está la primera bendición, hermanos. Fueron enriquecidos en Cristo en toda palabra y ciencia. El versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Aquí está la segunda bendición. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La obra redentora de Cristo se había realizado y se había hecho evidente en las vidas de algunos de los hermanos de la iglesia. Estos hermanos pudieron haber liderado a la iglesia hacia su razón de ser. Estos hermanos pudieron haber dicho, a ver, por aquí no es, nos estamos desviando. Continúo leyendo el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Nada. Lo tenían todo. Está hablando de las cosas buenas que el Señor les había dado más allá de los dones espirituales. ¿Sí? En el versículo 8 podemos ver, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El poder del Señor, hermanos, es tan grande que puede ayudarte a mantener tu vida limpia de pecado. Y más allá de eso, puede ayudarte a que tú hagas la labor que el Señor quiere que tú hagas de la manera como Él quiere que tú la hagas. Sin embargo, no es mágico, hermanos. No funciona como una varita mágica.
Es importante que cada uno de nosotros entendamos que debemos poner de nuestra parte para poder vivir esa vida libre de pecado, perdón. Que debemos poner de nuestra parte para tender puentes en la iglesia de tal manera que estemos unidos y podamos avanzar juntos en la misma dirección. Esto no se resuelve por magia, es por la palabra de Dios y por la decisión que tomamos de obedecer la palabra de Dios. Probablemente los hermanos de la iglesia de Corinto no habían entendido, no habían comprendido bien esto. El versículo 9 nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y es la bendición, hermanos, de saber que contamos con un Dios que no cambia, que lo que promete puedes tener la certeza de que lo va a cumplir. Sí, hermanos, el Señor cumple lo que promete. Todo lo que está en su palabra que Él dice, lo cumple y es verdad. Puedes darte cuenta de cómo había sido bendecida la iglesia de Corinto. Y había sido bendecida porque tenía una función muy importante ahí, en ese lugar. Lo triste de la historia es que ellos estaban metidos en problemas internos que no le permitían funcionar eficaz y eficientemente en su labor como iglesia. Y esto pues también nos debe de poner a reflexionar a nosotros. Como cristianos, ¿estamos trabajando unidos o estamos queriendo hacer lo que nosotros queremos hacer? ¿Estamos llevando un comportamiento de santidad en nuestras vidas hacia la iglesia, de tal manera que el trabajo de la iglesia se vea como un faro? ¿O se nos conoce por estar peleando? Las Sagradas Escrituras nos dicen en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, hermanos, este es el llamamiento que tú y yo tenemos. Y es muy importante que entendamos que formamos parte del cuerpo de Cristo y que nuestro comportamiento como individuos debe respaldar nuestras palabras, y ese respaldo debe reflejarse en la iglesia. Y es ineludible, hermanos. Otra cosa que tenemos que comprender bien es que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No podemos ni siquiera atrevernos a pensar que podemos escaparnos de cumplir con nuestras responsabilidades como hijos de Dios. No, no podemos. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios es, número uno, tener ánimo, ánimo en el Señor, ánimo en su palabra, ánimo en su poder y en su fortaleza para ayudarnos. ¿Sí? Número dos, permanecer firmes. El Señor ya nos dio una comisión, ya nos dio un trabajo, pero debemos estar firmes contra los ataques del enemigo. Debemos aferrarnos a la palabra del Señor, porque sabemos que es verdadera y que se cumple. Número tres, orar sin cesar. Orar sin cesar. Es importantísima la vida de oración del cristiano, hermanos. Si queremos una vida fuerte, todos los cristianos debemos arrodillarnos y pedirle al Señor sabiduría para llevar nuestras vidas como individuos y como parte del cuerpo de Cristo. Número 4, animarnos unos a otros. Somos parte del cuerpo de Cristo, debemos de animarnos, debemos de consolarnos, debemos de confortarnos unos a otros.
Es bien importante que tengamos en cuenta que para cumplir lo que necesitamos más para cumplir con lo que el Señor nos pide, es confiar en Él y en lo que dice su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Número uno, Dios te capacita para llevar a cabo lo que te pide que hagas. Puedes buscarlo, 2 Corintios 3:5. Número 2, Dios te fortalece. Salmos 27:1. Número 3, Dios te pone en marcha. Número 4, Dios da crecimiento a tu labor. 1 Corintios 15:58. Número 5, a ti mismo. Filipenses 1:6. Hermanos, para terminar con esta meditación, quiero reflexionar un poquito acerca de la situación tan tremenda que estamos viviendo actualmente. Son días malos, hermanos, días en los que pues, las cosas se van a poner más mal todavía. Va a llegar un momento en que la iglesia de Cristo, la iglesia que sigue la sana doctrina, va a ser considerada como represora, va a ser considerada como enemiga de los derechos humanos, va a ser perseguida, va a ser atacada. Sin embargo, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que el Señor viene pronto y este es un motivo que nos debe alegrar y ponernos a trabajar con mayor ánimo, con mayor fuerza, alentándonos unos a los otros. Sí, hermanos, necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor. Debemos creerle sin reservas, estar firmes en oración creyendo lo que dice su palabra acerca de ti y acerca de mí, creyendo lo que dice su palabra acerca de lo que viene y estando dispuestos a llevar la palabra y el mensaje de salvación a toda aquella persona que esté en necesidad. No podemos apartarnos, querida hermana, querido hermano, de lo que dice la Escritura. No podemos. Como hijos de Dios, le amamos a Él, amamos su palabra y amamos la venida de Cristo. Quiere el Señor que estemos con un corazón dispuesto a obedecer y a compartir y sobre todo expectante ante la venida del Señor Jesús. Decimos todos, hermanos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El Señor te bendiga.